Mire, faltan unos alumnos todavía. Que me pidieron permiso de sentarse unos minutos. Y una de sus compañeras le pedí que por favor me hiciera llegar la lista, porque se supone que ya están incorporados todos los alumnos. La repita para después jugar, no durante. Disculpa, pero es necesario. Ok. Yo supongo que ustedes utilizaron pues, el tiempo que estuvieron de vacaciones para pasearse, al menos, por la lectura de las asignaturas, entre ellas la que nos interesa en este momento. Introducción al derecho, particularmente porque entiendo que todas las materias pues, tienen su grado de complejidad y particularmente esta por su densidad, con la que ella se suele pisar, si vale la expresión, pisar tierra más rápido que en esta, y nosotros tratamos de revisar un poco dónde es que, cuál es el piso que vamos a pisar, de qué está hecho ese piso en el que... Está cerrada, profe. ¿Todavía no? ¿Está cerrado? Está cerrado. Creo que lo abren ya a las 12 o es más temprano. No, temprano no estaba bien. Bueno, entonces, en esta materia nos interesa saber sobre cuál piso y por qué es que aquellas otras materias se basan. Por ejemplo, en cuanto a la patria potestad, ustedes supongo ya estarían viendo en derecho de persona, derecho civil y judicial. ¿Han visto la patria potestad? Matrimonio. Más o menos. La nacionalidad. Patrimonio, No, matrimonio. matrimonio no. Y nacionalidad en constitucional. Ok, bueno, fijémonos en el asunto de la nacionalidad. Fíjense que, ¿cómo uno deja de ser venezolano? Bueno, técnicamente, según llegué a leer en la Constitución, no se puede quitar la nacionalidad si eres venezolano de nacimiento, pero si eres por naturalización por una orden judicial. Ok, vamos entonces a circunscribirnos a la nacionalidad por nacimiento. ¿Cómo se puede dejar de ser venezolano? Renunciando. Renunciando a la nacionalidad, pero teniendo ya otra. Ok. ¿El Estado podría quitarte la nacionalidad? No. Ok. ¿Cómo podríamos entonces nosotros entender, si estuviésemos en Nicaragua, que a las personas le quiten su nacionalidad y sean unos verdaderos apátridas? Eso no lo podemos concebir. Eso no es posible. Ahora, como dice nuestro amigo Borges, técnicamente podría perderse la nacionalidad. Ahora, ¿cómo es posible eso? Entonces, ese técnicamente a que alude Borges en su intervención tiene o descansa sobre un fundamento. Y así sucesivamente en cualquiera de las instituciones que ustedes estudian, en cada una de las asignaturas que tienen en el programa del primer año, descansan en un fundamento. Y tienen ese fundamento porque se procura una finalidad con ello. ¿Okay? De eso es que se trata esta materia. De que nosotros conozcamos precisamente cuál es esa tierra que le sirve
que nutre a todo lo demás que descansa sobre ella. Por eso es que el estudio de esta asignatura suele ser bastante diferente, muy diferente a todas las otras, a todas las demás. Aquellas de una vez abordan el asunto, ¿ok? O lo abordan con más rapidez, sí se detienen un poco en ese fundamento, pero no tanto como lo hacemos nosotros. Por eso es que esto es introducción, por eso es que esta es la base sobre la que descansan todas las otras. Y si ustedes ven el programa del pensum de la carrera, se dan cuenta que cuando se falla en esta asignatura, hay otras a las que no se puede acceder sin que haya sido superada esta materia. Esa tiene, fíjate, esa es la ratio, el fundamento, la razón de ser de esa norma en nuestro reglamento que le impide acceder a otras asignaturas si no han superado. ¿Okay? Fíjate cómo cada cosa como tiene una vinculación y todo se interenlaza. Bien, nosotros, ¿cuál fue la última lección que nosotros revisamos? ¿Cuál fue, sobre qué lección fue nuestra última sesión? Salud. Salud, María. Hemos comenzado a ver los fines del derecho. Habíamos comenzado en eso. Se hicieron los locos este diciembre, ¿no? Una rumba. ¿Rumbearon? No. Al menos rumbearon. Es decir, si no estudiaron, rumbearon. ¿Sí? No. Pero todo el día. O sea, ¿no les quedó un ratico para echar un pie? No, ese ratico lo usé para dormir. Trabajo y después voy de cachifa. Qué triste. Qué desperdicio. Qué un verdadero desperdicio. Si no estudia y tampoco rumbea, todo es un desperdicio. O sea, digo yo, ¿no? Sí. O sea, yo no estudié, pero eso sí, vos sos pullero. No, al menos vos sos pullero, o sea, me divertí. Pero que no te haya divertido ni haya estudiado es un desperdicio absoluto, pérdida total. ¿Ah? ¿Quiénes sí rumbearon? Levanten la mano. Qué pícaros. ¿Ah? Tú sí rumbeaste, tú sí echaste un pie y estudiaste. Mira, y pronto vamos a tener que ir al barbero. Eso es un tema más que de barbero de mi madre. Te está creciendo la grama. Profe, te repito, eso es un tema más que de barbero de mi madre. Y es precisamente porque es de mi madre que tiene tantos problemas para que yo acepte. ¿Y ella misma no te echa tijera? No, ella usa una afeitadora que, profe, le voy a hacer franco. Eso es el dolor entre ahí y una pata de la entrepierna es similar. No exagero. Yo adoro estas clases. Ok. Y en la otra simplemente no he tenido chance estos últimos 2 días aquí y acá. Marco, ¿no te quieres afeitar? No es que no quiero que me afeiten, no quiero que la afeitadora me haga el pelo, es distinto. ¿Qué fue? Muy bueno. Ok. Entonces habíamos comenzado a ver los fines del derecho. ¿Qué recuerdan ustedes de los fines del derecho? Uno que estaba era jugando fútbol. No te pregunto al tipo de... Fines como que primarios, directos y no sé.
Pide tu nombre para que nos lo recuerdes a todos, que estuvimos todos rumbeando porque no quieren reconocernos. Honestamente no recuerdo mucho de la clase, pero recuerdo que se habló de unos fines primarios o directos y unos secundarios. En el primario estaba el bien común, la paz social y todo. ¿La qué? La paz social. Ok, bien común. ¿Quién da más? Gracias. ¿Qué dice usted? El orden social. El orden social. ¿Qué otra persona? La justicia. ¿Quién dijo la justicia? Okay. ¿Qué otro principio? La libertad, la igualdad. Mantener el orden en la sociedad. Ya lo dijeron por aquí. Yo sé que tú, aun cuando estás recostada plácidamente en esa pared, estás loca por decir nada. No, lo que tú no ibas a decir no lo vamos a escuchar. Los derechos humanos también entran, ¿no? La seguridad. Profesor, los derechos humanos. Pero es que si te pones a ver, eso entra en el orden social. Está bien, pero no tanto. Es decir, si estuviéramos jugando palitos de mantequilla, estuvieras tibio o frío. Bueno, derecho humano, por supuesto. Bueno, ¿quién trajo la Constitución? Ok. Por favor, usted. Sí, lea el preámbulo de la Constitución. Ya voy. No, ya, espérate, Borges. Espérate, que nuestra amiga va a leer el preámbulo de la Constitución. Mire, señorita, créame que hay formatos más amigables. No, estoy hablando con tú. Sí, hay formatos de Constitución más amigables que eso, ¿no? Sí, leer esa Constitución y ya leerla es un trabajo. Pero usted como tiene una visión 2020, sé que no tiene ningún problema. No, pero las tiene más grandes que otras. Es que existe una más pequeña. Ni hablar de la de mi abuela, esa cosa es así, eso lo mete en el bolsillo de su camisa y le sobra como esto de espacio. Ok, preámbulo, por favor, escuchemos, ¿sí? El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, Colócate de pie, amiga, para que tu voz se proyecte en todo el salón. el pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural, en un estado de justicia federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones. Asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna. Promueve la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. La garantía universal e indivisible de los derechos humanos. La democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e identificación de la humanidad, en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y el referendo democrático, decreta la siguiente. Ok, gracias.
podríamos decir que esos serían los fines del derecho venezolano. ¿Ok? En términos generales, los fines del derecho serían también un pluralismo político, la justicia como primero de los principios, el Estado de Derecho. ¿Okay? Pero resulta que, con ocasión de las latitudes donde nos encontremos, vamos a conseguir que los principios que persigue cada nación se ajustan pues a una serie de valores e intereses del determinado grupo social y político de ese país, de esa nación. De modo que cuando nosotros vamos a tratar de aprender qué son los fines del derecho, tenemos que aludir a un instituto que se llama valor, sobre el cual en alguna oportunidad ya habíamos hablado. ¿Qué son los valores? Ok, si nosotros, la profesora Tosta nos dice en su libro que los valores son aquellos intereses de un grupo social perseguidos por estos que se van convirtiendo en ideología, es decir, el conjunto de valores de un grupo social se constituye en ideología. De manera pues que, aun cuando nosotros no estemos muy conformes con el término, como es mi caso, porque la ideología es otra cosa, sin embargo, técnicamente, desde el punto de vista técnico, no político, desde el punto de vista técnico, ideología se le llama a todos aquellos valores de una sociedad y que se constituyen como aquellas finalidades que se consagran en las leyes de un determinado país. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente las leyes que deben gobernar a ese grupo social deben estar orientadas precisamente por esa ideología de la sociedad. Es decir, no concebimos una legislación que no se ajuste a nuestra manera de pensar, que no se ajuste a nuestros valores. Supongan ustedes que de repente se constituye aquí, se consagra la pena de muerte. ¿Usted cree que eso tendría acogida en nuestra sociedad? Bueno, profe, voy a dar mi opinión sincera. Pero tú me dejaste terminar de hablar. Ah, disculpe. Sí. No te me delante, pero tampoco te me atrás. Bueno, es que también iba a decir que justamente que la sociedad no iba a Y lo generar dijiste. Ok, fíjense, pero ¿y ustedes creen que sería más potable el asunto de la cadena perpetua? Es decir, que alguien esté preso por todo lo que le queda el resto del vida. Sí, sería más potable. Sería más potable. Y sería más potable, por ejemplo, aún que los delitos fuesen, en vez de concurrentes, las penas fuesen sumadas, como hacen en Norteamérica. Por ejemplo, usted incursiona en una casa en la noche, supera los obstáculos, las rejas, rompe las cerraduras, penetra en el área donde esa gente vive, los jardines, tal y qué sé yo, entra a la casa, roba, en el curso encuentran a una muchacha a quienes violentan y luego matan a una persona que quiso defenderla. Huyen con el botín después de haber causado esto. Entonces hubo violación de domicilio,
robo, violación y homicidio. Y allanamiento. Y cada uno de esos delitos se juzga separadamente y las penas que a cada uno corresponde, a cada uno de esos delitos, en vez de juzgársele como actualmente por el delito que tenga más pena, se le suman todas. De modo que una persona puede estar presa 80 años, puede estar presa 60, o puede estar presa 30 o 25 si se le suman todos los delitos. ¿Ustedes convendrían en eso? Bueno, profe, eso va a depender, porque lo que pasa es que en Estados Unidos en específico, lo que hacen con esas penas es ir sumando, pero el problema es que cuando te dan una cadena perpetua, ya es una cadena perpetua, o sea, vas a pasar el resto puede ser que de tu sean vida. varias cadenas perpetuas. Sí, exacto, o sea, vas a tener varias, ¿Sí? o sea, de que te mueres y vuelves a nacer y te restan de nuevo. Sí, O te sí, ponen sí, sí. 2 penas de muerte. Bueno, sí, Justamente. parece que eso no tiene sentido. Bueno, pero eso, si la ley dice que por este delito es cadena perpetua y por aquel delito no tiene 3 penas perpetuas, y se aplican y se acabó. Ahora, según las películas esas que uno ve en la televisión, homicidio en primer grado, eso es en segundo grado es de 25 a cadena perpetua. Si te colocan cadena perpetua, tienes posibilidades de salir bajo condición. ¿Ok? Pero si es homicidio en primer grado, es cadena perpetua o pena de muerte. Entonces, el tema es de cómo nosotros manejamos los términos de la justicia. Sí. Sí. Adelante. Bueno, profe, voy a ser honesto. Yo creo que cuando se trate de delitos que equivalgan ya a más de 80 años, yo creo que ahí sí ya se debería fijar en 80 años, cadena perpetua, lo que haga falta. O si la ley no establece. Ojo, si la ley no establece, ya directamente pena de muerte. El asunto es... Pero si Jorge, van a poner Jorge, 4 cadenas Jorge, perpetuas no tiene sentido. Jorge, el asunto no es lo que diga la ley, sino cómo nosotros construimos la ley. El asunto es cuáles son los fundamentos que vamos a generar para darle soporte a la ley. De eso es lo que se trata. Es decir, ¿en qué términos nosotros concebimos la justicia? Cuando nosotros estamos hablando de justicia, por favor, si tienen alguna otra cosa que decir, compártanlo. ¿Sí? Pues si están diciendo algo más interesante, estoy seguro que a todos nos interesa escuchar. Si no, entonces no interrumpan. Por favor. Reglas del buen oyente y de buen hablante. Tercer grado. Ok. El asunto es que nosotros entendemos por justicia. Y eso es un valor. Ahora, ¿qué es la justicia? Aristóteles, Ulpiano, Platón, Santo Tomás de Aquino, Cosio, hasta que él se ha pronunciado, muchísimos autores se han pronunciado sobre qué es la justicia. Y es obvio para mí, y quiero que lo sea para ustedes, que el valor de justicia está perseguido, es uno de los fines del derecho. Recordemos que el derecho se expresa a través de la ley. ¿Ok? Y aquí entramos en un terreno no confuso, pero complejo, que es precisamente el derecho positivo y el derecho natural. Hablamos entonces del positivismo y el naturalismo. El derecho que debe ser y el derecho que es. El derecho que es
vendría siendo el derecho positivo, el derecho que debe ser el derecho natural. Se supone que el derecho natural es un derecho al que debe ajustarse el derecho positivo. Es decir, el derecho positivo no debe contrariar, al contrario, debe ajustarse a lo que es el derecho natural. Porque hay una serie de reglas de la naturaleza que rodean, informan el derecho positivo. De modo pues, allí hay una gran controversia, los autores nunca se han puesto de acuerdo, muy difícil que se pongan de acuerdo porque, por ejemplo, si nosotros creemos en la existencia de un derecho natural, pregunto, ¿cómo es posible aplicar ese derecho natural a las personas? Si el derecho natural es, nosotros entendemos por él también que, porque así lo dice la naturaleza, que el más fuerte obra y domina al más débil. ¿Dónde queda eso en nuestro derecho positivo? Eso está bien. Entonces, se dice que el derecho positivo corrige el derecho natural. ¿Ok? Por otra parte, ¿cómo hacemos nosotros para exigir el cumplimiento de un derecho natural? No es posible si no existiese el derecho positivo. Ahora, ciertamente, el derecho a la vida no podemos negar que es un derecho natural. Por eso es que hay legislaciones que respetan ese derecho y hay legislaciones que no. En otros lugares, en otros predios, en otros países, en estados federales, propiamente dichos, los estados, los Länder en Alemania, tienen una soberanía en cada estado, conforme a los estados federales, según el cual allí se establecen unas leyes y las leyes federales que rigen para todos los demás son aquellas leyes pues, que deben ser obedecidas por absolutamente todos y cada uno de los individuos y por los gobiernos de los estados también. Esos son los estados federales. En esos estados federales, en algunos lugares se consagra la pena de muerte, en otros simplemente no. Inclusive estados de ese mismo país. Y eso lo podemos ver en Norteamérica, que es nuestro ejemplo más cercano. Hay en Francia, por ejemplo, existe la cadena perpetua. Ahí está viviendo, por ejemplo, todavía nuestro compatriota, nuestro paisano, Vladimir Sánchez, Ilich, ¿no? Ilich Ramírez. Vladimir Ramírez Sánchez, ¿no? Ramírez, el Chacal. El Chacal, ahí está. ¿Quién es él? Un terrorista. Un terrorista. Un Hijo de preso en Inglaterra. Francia como desde los 70. Sí. No tan. Bueno, sí. No es más. Pero ahorita le reabrieron el caso porque al parecer hay otros delitos más que... Sí, que perpetró la sabandija esa. de Rafael Ramírez. Creo que en Argentina hay cadena perpetua también. Y creo que también la hay en Perú. Aquí no la hacen. Aquí no la hacen. En la Constitución dice que está prohibida esa y la Hasta pena los de 30 años. Una persona de 18 que comete cualquier cantidad de delito, le ponen la pena máxima 30 años y sale a los 48. Qué mantequilla. Dirán, oye, pero es que ese era un muchacho. Sí, pero mató a una niñita, a la mamá. A una familia. Sí. Esa Ese muchacho pollita, por cosas. pobrecito chico. Pobrecito ese muchacho. No sé si alguien tiene algún pariente en prisión, pero a mí no me parece justo que una persona que cometa delitos infames, por ejemplo, merezca estar libre. Por ejemplo, O que por lo menos goce de beneficios procesales, o sea, que no goce de beneficios procesales. Pues, o sea. bueno, sí, o penitenciarios.
Sí, sería derecho penitenciario. penitenciario. Sí. Esta mañana escuché una noticia donde donde detuvieron a 4 individuos que tenían varias niñas en cautiverio y las sometían a prostitución, ¿no? A prostitución. Dime, ¿qué sentirá ese padre, ¿no? Y la madre. ¿Qué sentirá esa muchacha a quien le roban la inocencia? Oye, porque vivir la niñez es una cosa linda, chico. Recordemos el niño que fuimos, ¿no? Aquella etapa tan hermosa. Los juguetes, las personas, los amigos con quienes jugábamos, los libros que leíamos, no sé. Básicamente Y resulta que llegan unos grandísimos y entonces le roban esa felicidad. ese es el recuerdo que van a tener estas muchachas en su vida. No sé, pero eso me parece un crimen horrendo. Secuestrar a alguien. 1 año, 3 años. Sin que la familia sepa de ellos si están muertos, si están vivos, dónde está, si comió, la enfermedad que tiene, si la están atendiendo. O sea, imagina el sufrimiento. Eso es así como el cáncer. El cáncer, cuando alguien tiene cáncer, todo el mundo lo padece. Lo padece la mamá, lo padece el hermano, lo padece el hijo, lo padece todo el mundo. Todo el mundo está triste en la casa. No hay qué hacer. Cuando alguien está sometido a las adicciones, a las drogas, todo el mundo sufre. Porque el joven hasta en las noches se lleva la licuadora y la vende, roba a la mamá, se queda en la calle durmiendo. Es horrible. Se enferma la gente y sufre todo el mundo. No digo yo que ese sea un delincuente, que es posible que cometa delitos en el curso de sus adicciones, sino que es una persona que está sumamente enferma y que la padece toda la familia. Bueno, en fin, entonces nosotros tenemos que ver cómo abordamos el tema de la justicia. ¿Qué dice la justicia? Nuestra amiga, la profesora María Luisa Tonta, acerca, fíjese, cómo hemos procurado acercarnos a ese ideal. Yo digo que el ideal de justicia es algo que todos de algún modo percibimos, la idea de la justicia, pero definir su contorno no es nada fácil. O sea, yo románticamente he dicho algo que siente el corazón, pero que el intelecto no termina de entender. Sí lo siente el corazón, lo sentimos cuando hay una injusticia nos parece horrible, pero intelectualmente no terminamos de definirla. Platón procuró hacerlo. ¿Cómo lo hace? Para la sociedad, porque la justicia es dentro de la sociedad, ¿ok? No hay justicia individualmente considerada, sino dentro de la sociedad y dentro de la sociedad la justicia la procuran las autoridades que están llamadas a hacerla cumplir. Platón decía entonces que había que la sociedad se componía de 3 tipos de grupos. Los filósofos, los sabios, estaban los militares y los artesanos, ¿ok? Y cada uno de ellos tenía que ser virtuoso en el grupo social al que ellos pertenecían. Los sabios tenían que cultivar la virtud, la sabiduría, las letras, ¿ok?
los militares la valentía, los artesanos la templanza, la continencia. ¿Ok? Y este último grupo estaba sometido a los otros dos para que hubiese armonía dentro de la sociedad. De modo pues que Platón concebía a la justicia como la armonía dentro del cual habita, dentro del cual se desarrolla el grupo social. Armonía. Los militares se sometían entonces a los sabios, y los sabios eran quienes gobernaban. ¿De acuerdo? Así se dividía esa sociedad según Platón. Aristóteles plantea un asunto un poquito más complejo. Habla de una justicia total, y eso lo vamos a ver con más detalle el próximo viernes, donde vamos a concluir con esta lección que es sumamente compleja y bastante larga. Yo les pido a ustedes que vayan a Olazo, yo creo que yo se lo envié por el chat, ¿cierto? Bueno, y lean esa lección, es bastante larga, pero tienen que leerla para que podamos comprenderla el viernes y puedan hacerme las preguntas que les genere esa lectura. Y yo les voy a preguntar, y eso lo vamos a tomar en cuenta para el examen parcial, las intervenciones. ¿Ok? Bueno, entonces, hablaba de una justicia total y hablaba dentro de lo cual había una justicia particular. Esa justicia particular se dividía a su vez en otros tipos de justicia, que había una justicia distributiva y había una justicia correctiva. La justicia distributiva operaba de la siguiente manera: en la igualdad, aquellas personas que se distribuía la justicia por méritos, aquellas personas que tuviese más trabajo, fuera más laboriosa, fuera más aplicada en sus deberes, en su desempeño, obviamente iba a tener un provecho mucho mayor, y se le iban a asignar honores y se le iban a dar reconocimientos y se le iba a premiar de un modo distinto al que menos desempeño tuviese. De modo pues que era un asunto meritorio. Eso era en cuanto a la justicia distributiva. La justicia correctiva operaba en tanto de un modo proporcional. Es decir, en tanto tú me generas un daño, yo te debo una indemnización. Yo debo entonces resarcirte en los mismos términos en que se me produjo el daño. ¿Querías decir algo? Que el sistema que describió de distribución se llama meritocracia. Así es. Después vienen otros pensadores. Santo Tomás dice algo sumamente importante: la cantidad de bienes materiales, además del pluralismo político, la educación, la salud, eso que llamamos nosotros asistencia social. ¿Okay? Está el tema de los bienes materiales. Si no hay bienes materiales, es sumamente difícil que haya justicia, porque las personas carecen de bienes materiales, porque los bienes materiales, independientemente que no, es decir, una persona que sea sumamente educada pero no tiene con qué comer, no tiene con qué tener una calidad de vida, una persona que en la justicia no le hace justicia. Y discúlpenla que apele al mismo término para explicar el asunto. Es decir, una persona que se esfuerza, pero a través de ese esfuerzo no consigue ningún retorno de su esfuerzo. No lo toman en cuenta. No es que no lo tomen en cuenta, es que no tiene manera de obtener un equivalente al esfuerzo suyo. Entonces,
ese esfuerzo decae. O sea, ¿de qué me sirve este esfuerzo que estoy haciendo si yo no obtengo ninguna satisfacción? Bueno, sí, yo me leí aquel libro y de verdad que me siento satisfecho porque, oye, qué chévere es leer, qué chévere es estudiar, me siento mejor, más completo, más íntegro, pero ¿de qué me sirve? Es decir, si bien yo soy feliz espiritualmente con ello, oye, yo necesito pan para vivir. ¿Cómo lo alcanzo? ¿Quiénes han tenido noticias del pueblo cubano? ¿Se han enterado por las redes sociales cómo vive el pueblo de Cuba? ¿No? Sí, claro. Digan quiénes no, por favor. Levanten la mano quienes no saben. Bueno, entérense. Lean el periódico Granma, el Granma, que es el único periódico que existe en Cuba, el único, ¿sí? Pensé que iba a decir algo. Lean, traten de acceder a la literatura jurídica cubana que hacen los abogados. Y vean con cuánto se queda el estado de las remesas que le mandan los nacionales que están en el extranjero. Le mandan dinero a sus parientes, pero no es que le mandan $100 y ellos reciben los $100. Señor, esos $100 que el Estado se queda una parte y la otra te la voy a dar en moneda cubana. Usted no tiene acceso a dólares. No tiene. Traten de ver cómo viven los cubanos. Entonces si no hay un incentivo al trabajo que realiza una persona, si no lo hay, esa persona deja de trabajar. Deja de trabajar. Es decir, ¿para qué voy a trabajar? Si aquel que no lo hace obtiene lo mismo que yo, tiene el mismo acceso, porque es que aquí todos somos iguales. Es una igualdad un poco mal entendida. De modo que debemos ver cómo se maneja esto de la justicia social, esto de la igualdad. El profesor Olazo nos trae en su lectura muy enjundiosa, muy profunda, cómo se maneja el asunto de la justicia social. ¿Qué es la justicia social? La igualdad de oportunidades. Aquí todos tienen igualdad de oportunidades, todos. Aquí ninguno de nosotros tiene un papá que nos pague los estudios, si acaso nos ayudan con la vestimenta, pero particularmente casi que, es decir, ¿cuánto cuestan los estudios universitarios? ¿Cuánto creen ustedes que cuestas tú a Venezuela? Sí, ¿cuánto cuesta en la Universidad Católica la carrera? $3,000 mensuales. $3,000 mensuales. 13,000 el año, supongo. No, $3,000 mensuales. Tengo una amiga que estudia y que paga $3,000 mensuales. Bueno, según investigué yo en 2022, cuando seguí en quinto año y estaba viendo las universidades, cuáles eran mis opciones, que yo quería acá, pero tenía que ver las demás opciones. Vi que la más cara que salía, ojo, para aquel momento los precios pudieron cambiar en 3 años. Resulta que... 3 años, no 3 años. Dije 3 años. Dijiste 3 años, con J. 3 años. 3 años. Bueno, en 3 años pudo cambiar los precios y según vi eran $5,000 el año en la Santa María. Imagínense usted. Bueno, vamos a poner que sean $5,000 cada año. 5 por 5, $25,000. ¿Cuánto? Barato, $25,000 la carrera. ¿En dónde? En la Católica. En la Santa María. Dijiste $5,000 el año.
Ajá. Son 5 años, 5 por 5, $25,000. Y créame, profe, cuando le digo, cuando vi eso a mí, de milagro Bueno, no me dio un infarto. yo estudié en la Santa María y costaba 500 bolívares. 500 bolívares, claro, estoy hablando, ustedes no habían nacido. Era la época del 430, ¿verdad? Era la época del 430. Exactamente, la época del 430. Mi amiga sabe del 430. Nosotros somos coetáneos. Y mis padres y mis abuelos. Lo que quiero decir con esto es que a ustedes nadie les pagó la cocina. Pues yo trabajaba en la mañana y estudiaba en la noche. Trabajaba en la mañana y en la tarde y estudiaba en la noche. Y los fines de semana no trabajaba. Pero la pregunta es ¿cuánto creen ustedes que cuesta? Porque estamos hablando de infraestructura, electricidad, agua. Estamos hablando de los pupitres. Esos pupitres tuvieron un costo, alguien los cortó, alguien cortó la madera, alguien la compró, alguien la pulió, alguien le echó el barniz, alguien forjó el hierro, alguien lo soldó, otro lo pintó. Cada uno de ellos cobró. Decir, ¿cuánta mano de obra no hay en un pupitre? En un pupitre, ¿cuánta mano de obra? ¿Cuánto cuesta ese pupitre que usted ocupa? ¿Cuánto cuesta su educación? ¿Sí? ¿Cuánto le pagan a los profesores? Porque también pagan por estar allí. Entonces ustedes tienen en igualdad de condiciones, ¿ok? Tienen esa igualdad de condiciones gracias a lo que es la justicia social. La justicia social también alcanza para el seguro social obligatorio. Usted abona una cantidad de dinero que les quitan del sueldo, el patrón nos pone otra cantidad de dinero, también otra cantidad de dinero va para el INSES, y así sucesivamente a través de una serie de tributos y cargas se distribuyen. ¿Para qué? Para que las personas puedan acceder a educación, a oficios, puedan acceder también, porque a esta universidad se supone que hay un presupuesto que aprueban en la ley del presupuesto y se le dedica a la educación. ¿Ok? Entonces se supone que aquí aprueban un presupuesto que de 100 aprueban el 1.4, entonces no hay reactivos para los laboratorios. Sí. El tema es que es sumamente complejo el tema de la justicia social. ¿Por qué? Bueno, porque cuando estamos hablando de un estado prestacional, ¿qué es un estado prestacional? Es aquel que tiene obligaciones frente a los demás. El asunto está, por ejemplo, una prestación en un negocio jurídico privado que celebre yo con alguno de ustedes o entre ustedes. Hay prestaciones de cada lado. Uno se obliga con el otro a entregarle algo a cambio de otra cosa. ¿De acuerdo? Un carro por dinero, una casa por otra casa y así sucesivamente. Y usted, a través del ejercicio de su derecho conforme al ordenamiento jurídico privado, puede obligar a aquel a que cumpla la obligación que tiene con usted si él no la cumple. Pero en un estado prestacional, donde el Estado tiene una serie de obligaciones frente a su pueblo, frente a sus nacionales, ¿cómo hacen esos nacionales para obligarlo a que él cumpla su obligación? La capacidad de coerción. No existe contra el Estado capacidad de coerción. No existe. Entonces, si nosotros estamos hablando de un Estado social de derecho, esto hay que manejarlo con... es sumamente complejo. Es decir, hay justicia social. Hay justicia social cuando ustedes reducen de su salario una determinada cantidad que va a parar al Seguro Social y usted va al Seguro Social y obtiene la satisfacción de aquella prestación que usted tiene derecho a exigir cuando llega al médico. ¿Le es satisfecha ese derecho que usted tiene?
Entonces eso de la justicia social, porque al final del día, cuando estamos hablando de un Estado prestacional que interviene en la salud, interviene en la educación, interviene en la economía, un montón de cosas, entonces dice, ¿cómo hago yo para que esta persona cumpla conmigo? Los salarios. ¿Cuánto está el salario ahorita? ¿El salario mínimo? ¿Usted trabaja, supongo? No tiene. ¿Quién trabaja aquí? ¿Quién no recibe una pensión? Nadie recibe salario mínimo. 130 bolívares creo que es. 130 bolívares. ¿En dólares cuánto es eso? $2.50. $2.50. Okay. Es decir, el salario mínimo se supone que es suficiente para que una persona viva dignamente. Claro que sí. ¿Cómo haces tú? ¿Qué droga vendes tú? Para que te puedas poner ese peinado, ese copete y esos zapaticos limpios. Como el 80% de este país, los profesionales hacen otra cosa para poder sobrevivir. Así es. Entonces, esto del tema de la justicia social hay que verlo con cuidado, porque al final del día, quien tiene la decisión de saber cuánto es justo y cuánto no es aquel que establece el salario mínimo. Porque se supone que ese salario mínimo es justo o no. Es decir, si yo establezco un salario mínimo, yo como gobierno, estoy diciendo que con ese salario mínimo tú puedes vivir. Cubre una cesta básica. ¿Ok? Pero ojo, yo soy consciente de que no puedes vivir con eso. Por lo tanto, te voy a dar una bolsita CLAP. Y esa bolsita CLAP se la voy a dar a una señora que es jefe de calle, para que ella decida, porque es ella quien va a decidir quién merece la bolsa CLAP. Y ese merecimiento no es el que hablaba Platón en razón de su desempeño, no, eso es porque somos iguales y usted tiene que darle, pero es que unos somos más iguales que otros. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver con mucho cuidado esto. Yo le voy a dejar ahorita, son las 11. Son las 11:30. Me voy a comer media hora, pues yo tengo que hacer unas diligencias ahorita. Y lo voy a dejar con esta inquietud, para que ustedes me averigüen qué carajo es. No copien, por favor, no copien. Ustedes se van a leer la lección de lo que son los fines del derecho. Y ustedes van a leer ahí qué carajo es justicia social. ¿Qué justicia? Mire, no Coño, vale, pero tú tienes... Coño, cachuchepero, ¿pero qué te pasa? Es para que me dejara copiar, porque es para que yo pueda acordarme de hacerlo. Dale. Usted dice que no quiere que copiemos en su clase y porque mandó a que cerraran los cuadernos. Y no se ríen, porque aquí hay dos más, mira para allá. Mira aquí lo que tiene una tapa. ¿Ah? Ve, lo que tienes es la propia tapa en la cabeza. Y tú no te ríes tampoco. Yo sí. Tiene una planicie. Espérate, hija, no te vayas todavía. Ya estaba arrancando. Disculpe, profe, en serio, solamente quería que me dejara anotar para acordarme de que tengo tarea para el viernes. Bien común. Bien común. Bien común. Justicia. Estado de Derecho. Justicia social. Desarrollen el preámbulo de la Constitución. O sea, como un análisis. ¿Sí? Justicia social, bien común, que era lo otro. Estado de Derecho. Tú no hiciste caligrafías ni de vaina, ¿no? Bueno, profe, será mínimamente elegible siempre y cuando no Y analicen el preámbulo de la Constitución. Yo se lo voy a mandar. PDF. Claro. Sí, sí la consiguen en la biblioteca.
Primer tomo. Yo tengo el segundo en mi casa, pero me faltó el primero. Entonces, van 12 Sí.